Buenas tardes, ¿me escuchan? Lo escuchamos perfecto, doctor. Muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, agradecer a ustedes, los compañeros de Inteligencia Dental, por la posibilidad que me han dado para exponer la temática en cuestión, así como a los compañeros de la firma Nobel Biocare, para llevar a cabo esta plática, este webinar titulado Implante Cigomático, un reto o una solución, viéndolo como pregunta y a la vez como afirmación. ¿Por qué un reto y por qué una solución? Bueno, aquí mis características en cuanto a la persona, bueno, eso lo de... Y bueno, aquí la pregunta importante, ¿por qué un reto, por qué una solución? Realmente está muy no de moda, pero sí muy en boga el uso de los implantes cigomáticos, y en este caso hay que hablar lo mismo de por qué decimos que es un reto y por qué una solución, y a la vez verlo, o sea, independientemente de verlo como pregunta, verlo como una respuesta. Es un reto realmente porque es importante el trabajo en equipo, es importante el trabajo en interdisciplina. No es como alguien dijo en un momento determinado, colocar los implantes y ahí que después se las arregle el rehabilitador. No es el caso. Este es importante desde que el paciente llega a nosotros, viene buscando una solución, viene buscando una cirugía que sea predecible para resolver su problema, y en este caso, por supuesto, hay que llevar a cabo en este caso toda la sistemática diagnóstica establecida para llegar al diagnóstico y por supuesto el procedimiento final, que sería la cirugía, por supuesto con la rehabilitación, sin perder de vista la unión tanto del cirujano como del protesista. Y una solución realmente porque sí, procedimiento que realizamos es precisamente un procedimiento que es una alternativa más. O sea, en este momento no estamos siendo detractores de las demás técnicas de regeneración. Yo solamente no hago implantes cigomáticos, o sea, hago también implantes regulares y realizo y llevo a cabo todas las técnicas de regeneración ósea guiada que realizamos todos los colegas. Pero si menos es cierto que hay muchos pacientes que vienen a nosotros queriendo tener en este caso una respuesta o una solución rápida a su problema, y en este caso llegan realmente diciéndonos así que no quieren saber de ningún tipo de regeneración de hueso, no quieren en este caso elevaciones de seno, solamente quieren realmente en un corto periodo y rápidamente pues ser rehabilitado protésicamente, y en este caso la solución sería los implantes cigomáticos. Para nada tiene sentido realizar una cirugía de esta envergadura, esto es un caso de nuestro archivo, si antes no hacemos lo que yo hablaba de un principio, la interdisciplina. ¿Por qué? Porque si nos vamos solamente a la parte quirúrgica, a la parte únicamente de colocar los implantes cigomáticos y después que venga el protesista sin antes haber tenido la unión, señores, la biomecánica nos pasa factura. Y esto vamos a verlo en el transcurso de la conferencia, en el transcurso de la plática, porque para todo existe una curva de aprendizaje, y cuando empezamos a colocar los implantes cigomáticos se hablaba, ¿no? O se preconizaban en aquel momento técnicas un poco palatinizadas que daban una cirugía muy segura, muy predecible, con muy buena estabilidad, pero cuando el paciente ya se callaba con su placa, comenzaban las broncas, comenzaban los problemas, y estos problemas daban al traste con constantemente visitas de los pacientes, y lo que ellos querían, que era menos visitas, menos tiempo, mayores posibilidades de rehabilitación, se convertía realmente en una odisea. Por eso que nuestra práctica se denomina un reto y a la vez una solución. Y bueno, en este caso es una solución realmente porque precisamente los implantes cigomáticos son una alternativa para las atrofias maxilares y para aquellos casos en los cuales han fracasado las técnicas convencionales de rehabilitación, o sea, para uno o para otro. Para ello, bueno, en la práctica de la tarde de hoy disponemos de una tabla de contenido que en un primer acápite incluye una breve introducción, donde vamos a abordar una pequeña historia, así como los antecedentes de por qué suben los implantes cigomáticos, cómo subieron. O sea, ellos no subieron inicialmente directamente para tratar las atrofias maxilares, mucho menos. Sencillamente tuvieron sus antecedentes, y eso vamos a verlo también. Vamos a ver ya específicamente de un implante cigomático, qué cosa es un implante cigomático. Vamos a verlo como definición realmente, las ventajas que tienen los mismos, las indicaciones, las generalidades. Vamos a ver en un tercer punto ya la técnica quirúrgica a través de casos clínicos, o sea, una representación iconopatográfica
desde la cirugía, incluso imágenes radiográficas, y finalmente un cuarto capítulo que sería para el intercambio ya con el auditorio de preguntas, dudas con relación a este tipo de técnicas. No es menos cierto que para poder hablar, en mi caso específicamente, de implantes psicomáticos, no pudiera abordar la temática si antes no hablo del profesor Rubén Dabó. ¿Por qué? Porque es que realmente mi profesor fue la persona que me adentró y que me permitió llevar a cabo este tipo de tecnología. Precisamente hoy estamos a 21 de octubre y hace 9 días, va a ser 5 años que se colocaron en la clínica donde yo trabajo, en este caso en la compañía Sunny Dental Group. Hace 5 años que se colocaron el primer sistema de implante, se colocó el primer sistema de implante de cuarcigoma. Y bueno, el doctor Rubén Dabó, que es un pionero realmente en lo que es la rama o la temática de implante psicomático, un pionero conjuntamente con los profesores Carlos Aparicio, Edmund Pedrosa, bueno, muchos más, sobre todo ellos, fue el que me introdujo en este tipo de técnica, ¿no? Manejar la técnica de implante psicomático. Cuando yo comencé a trabajar el tema de la implantología, por los años 2000, 2001, en mi natal Cuba, que se llevaba a cabo un programa de implantología, se llama Programa de Generación de Implantología en Cuba. Participé en algunos cursos de implantología donde se mencionaban ya implantes psicomáticos, implantes televideo, y aquello parecía realmente ciencia ficción. Era algo que se veía muy difícil. No fue hasta el año 2017 en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, donde el profesor Dabó, ya de su puño y letra, y participé con él en un curso que se repitió nuevamente en el año 2018 a modo de educación continuada, y bueno, participamos juntos y ahí comprendí la técnica, o sea que ya fue lo que permitió ya aceptar el golpe para llevar a cabo este procedimiento, que es muy predecible. Aquí tenemos una foto de esa época, hace unos 5 años atrás, y realmente, les digo, no puedo realmente abordar la temática psicomática sin antes hacer alusión al profe que me adentró en este tipo en el mundo de los psicomáticos. Desde el punto de vista de la definición de un implante, ya sea implante dental, implante psicomático, cualquier tipo de implante que coloquemos en el organismo, una definición establecida, ¿no?, por la Organización Mundial de Salud plantea que un implante es un dispositivo médico que se fabrica de uno o más biomateriales y que es colocado de manera intencional dentro del cuerpo, ya sea total o parcialmente, siempre y cuando quede bajo la superficie epitelial. Esto es válido para los implantes dentales, obviamente, que tienen forma de raíz, y lo ven que tienen diferentes formas, tamaños, estructuras. Los hay metálicos, ya los hay no metálicos, como es el caso de circonia o circonio. Y es válido para cualquier tipo de implantes, digamos, prótesis de cadera, prótesis totales, prótesis parciales, se consideran también implantes. Bueno, ya en el mundo de la implantología ha avanzado mucho. Ese es el concepto de implante. Un implante dental ya en este caso es como que se representa en la diapositiva. ¿Qué es un implante psicomático? Bueno, precisamente un implante psicomático no es más que un implante, como ustedes veían en el concepto que anteriormente acabamos de enunciar, que en este caso son considerados una alternativa para los pacientes con atrofia extrema de hueso maxilar, y una vez colocados en el hueso psicomático o hueso malar, permite rehabilitar los pacientes y recuperar las diversas funciones. Es importante señalar, quiero hacer la aclaración, que durante la conferencia pueden oír de forma indistinta el tema hueso psicomático o hueso malar, es lo mismo. El hueso psicomático o hueso malar es un hueso par que está ubicado en el tercio medio lateral de la cara, y que es como una estrella de 4 puntas. Aquí lo ven. Tiene 2 caras, una cara externa o cara rostral o cara facial, una cara interna más rugosa, y se relaciona con muchos huesos. Es importante conocer la anatomía porque de ahí sería la predecibilidad en cuanto a la cirugía. Como ven, se une en la parte más superior con una proyección que viene del frontal y forma la apófisis o sutura frontomalar o frontopsicomática. Forma la pared lateral de la órbita y parte de la porción externa del piso. Se une también internamente al esfenoide, que es la unión de esfeno-malar o esfenopsicomática. Obviamente se une con el malar, con el maxilar, formando la sutura maxilomalar. Aquí tenemos el famoso buttress contrafuerte o abotante, conocido para todos como el apoyo malar, donde se descansa y forma la sutura maxilomalar, y forma el arco cigomático. El arco cigomático es una estructura ósea que está formada precisamente por el proceso o apófisis
temporal del malar o cigomático y la apófisis malar del temporal que forman ese hueso. Este hueso tiene un área de seguridad a la hora de colocar los implantes y es importante dominar la anatomía, que tiene un ancho entre 18 a 20 milímetros, varía por supuesto de si el paciente, en este caso de sexo femenino, sexo masculino, y un diámetro o un espesor entre 1,5 hasta 18 milímetros, y esta es su área de seguridad, que es el área importante que tenemos que ver. Se relaciona con estructuras muy importantes, como es el caso de la órbita, el piso de la órbita, y acá esta estructura noble que nosotros manejamos a diario, que es el seno maxilar. Recordemos que los senos perinasales son 4 pares de senos que existen, o sea, los senos frontales, las ardillas etmoidales, los senos esfenoidales y el más grande que hay, y los más grandes que son los senos maxilares. Y precisamente los senos maxilares tienen una pared superior o techo que se corresponde precisamente con el piso de la órbita, y esta es la pared que tenemos que ubicar a la hora de ubicar un implante cigomático, porque es lo que nos da la famosa área de seguridad donde colocar los implantes cigomáticos, donde va el primer implante, o sea, el implante más proximal, y donde va el implante más distal. Siempre es importante respetar las posiciones para esto, y es importante conocer la anatomía de esta área. Acá, por supuesto, nos encontramos ya con el profesor Branneman. Es imposible, casi que es obligatorio, como se habla de implantología, hablar del profesor Per Ingmar Branneman y su famosa frase muy célebre en el año 1989, donde postuló que nadie debía morir con los dientes en un vaso de agua. Branneman realmente postuló el enunciado del basamento fisiológico de la implantología en el mundo, o sea, la ley de la osintegración, que no más que la unión firme, estable, duradera entre un implante colocado en el hueso, sometido a carga funcional, donde nada más exista una interrelación de tres elementos, o sea, superficie del implante, superficie del hueso y la sangre que media en esto. Y bueno, Branneman, como todos saben, haciendo un poco de historia, no fue odontólogo. Branneman era ortopedista, y en estudios que estaba haciendo del proceso de cicatrización del tejido óseo, del tejido duro, fabricó unas cámaras pequeñas de filmación. No se sabe por qué material elegido fue titanio, pero bueno, fue el que eligió, y la colocó realmente en los huesos largos para, en este caso, filmar qué acontecía en el proceso de reparación cuando había alguna injuria, alguna fractura, un traumatismo. Y menuda sorpresa cuando, una vez que colocó las cámaras, al pasar el tiempo, digamos 6 meses, un año, fue a recuperar las cámaras, vio que las mismas estaban integradas, se encontraban unidas a hueso, y a este proceso lo denominó realmente osintegración. Como hombre inteligente, al fin, por supuesto, pensó inmediatamente en aplicar esto como material de fabricación de implantes dentales, y lo llevó en forma de raíz, bueno, en este caso asociado, por supuesto, y asesorado por un grupo de odontólogos a los implantes que utilizamos en la actualidad, ya sean los implantes regulares o los implantes cigomáticos. En cuanto a los antecedentes, los implantes cigomáticos no surgieron a priori como un elemento para rehabilitar maxilares atróficos. Realmente surgieron cuando se daban estos casos, o sea, pacientes que tenían pérdidas masivas, ¿no?, del tercio medio de la cara, específicamente del maxilar, ya fuera por mayormente tratamientos oncológicos o fuera, en este caso, por accidentes, traumatismos que provocaban ebullición y pérdida de esa gran cantidad de tejido. Cuando nos remontamos, en este caso, a un tratamiento oncoespecífico, específicamente cuando hay lesiones malignas, ¿no?, del maxilar, existe una modalidad de tratamiento que es variada, o sea, incluye la cirugía, incluye la poliquimioterapia, la radioterapia, la combinación de ellas, pero evidentemente la más abrasiva es la cirugía. Y la segunda fase de tratamiento precisamente está en mejorar la calidad de vida del paciente, y para eso se utilizan una serie de elementos y la fabricación de prótesis. Obviamente, los que han visto, los que han trabajado de cerca de esta área, en este caso, y se han vinculado con protecistas que trabajan la parte de prótesis maxilofacial, en este caso la somatoprótesis, se dan cuenta que son estructuras que son muy pesadas, y lograr la estabilidad constantemente, que estar haciendo rebases, se hacen globos de acrílico y demás, es imposible, y por ese motivo se crearon los implantes cigomáticos para que fueran anclados directamente en el hueso malar, hueso cigomático, y permitieran, como implantes pendulares, soportar, en este caso, de una manera fija las prótesis que permitían rehabilitar a los pacientes para devolverlos a su medio social. Acá tenemos otro caso, y bueno, así más o menos fueron los antecedentes de estos implantes.
En la actualidad, bueno, ya esto va un poco más allá de rehabilitar maxilares que estén perdidos, ya sea, o sea, técnicas de maxilarectomía y demás. En este caso se utilizan para rehabilitar ya maxilares atróficos donde han fracasado las técnicas convencionales de regeneración. Entiéndase sinus lift, entiéndase regeneración ósea en sentido vertical, en sentido horizontal, técnicas de Curie, implantes Onlay y demás. Y cuando hay un fracaso de las mismas, pues se utilizan los implantes cigomáticos, pero no es menos cierto. Se ve mucho que ya hay pacientes que vienen y te plantean así la consulta, que no quieren saber de, en este caso, este tipo de técnica, quieren en este caso una cirugía rápida, quieren realmente ser portadores de una prótesis fija. Y bueno, están los implantes cigomáticos como una técnica, una alternativa más, ¿no? Como una opción más ya para resolver este tipo de problemática en los pacientes que acuden a nosotros. El implante cigomático es un implante que tiene una composición de titanio de superficie de T-Unite. Las plataformas que tienen, aquí se ven, la plataforma de recta o de 0 grados y la plataforma de 45 grados. Comenzamos y de hecho tuvimos la oportunidad de utilizar los implantes cuando tenían superficie completamente mecanizada. Y en la actualidad se manejan los implantes con superficie pulida. Únicamente tienen 18 milímetros de superficie de rosca, que es la que justamente entra a la bicortical del hueso cigomático o hueso malar, y la superficie pulida permite adaptarse mejor a los tejidos blandos, en este caso llevando a cabo lo que es la mucointegración. La plataforma, les decía, la hay recta, la hay de 45 grados y tiene 10 posibilidades de longitudes. En este caso con la clase comercial Nobel Biocare, que es con la que tenemos, con la que he puesto todos los implantes. Ya tenemos alrededor de 330 y tantos implantes cigomáticos colocados. Comienzan en 30 milímetros y llegan a 52.5, o sea, aumentando en 2,5. O sea, 30, 32.5, 35, 37.5, así sucesivamente hasta que lleguemos a 52.5. La superficie, repito, puede ser en este caso mecanizada o pulida. Ya la superficie mecanizada o roscada completa no se utiliza nada más en la parte más apical del implante. Y el uso de los multi-uni en este caso los multidireccionales, para los que son de 45 grados, que son los que usamos nosotros, utilizamos multi-uni rectos, o sea, de 0 grados y de 17. Rara vez usamos de 17, mayormente rectos, porque es muy predecible la técnica. Una vez que colocamos el implante, lograr que nos quede perpendicular al plano de oclusión la ubicación del multi-uni, en tanto que para los implantes que tienen plataforma recta de 0 grados, pues tienen dos opciones de usar los multidireccionales de 45 y de 60 grados. Según la descripción general de la familia de Nobel, ahí pueden apreciarlo, ven que los primeros que usaban eran los que aparecen representados en la parte más superior de la tabla. Ya en la actualidad usamos en este caso los nuevos, o sea, tanto los rectos como los angulados. Reitero, los que hemos usado siempre y constantemente han sido estos angulados. Nunca he tenido la experiencia de trabajar con estos rectos. Y estos implantes tienen un diámetro de 4.5 milímetros, excepto el ápice, que es de 3.9. La plataforma es angulada en cabezal con 45 grados y solamente tiene el tratamiento de la superficie en la parte más apical, en los 18 milímetros, que son los que entran al cigomático y por supuesto al malar, y tienen que salir un poco. O sea que van a ver después más adelante que es importante que el implante salga para que tenga un buen anclaje bicortical. Acá aparece una representación, en este caso se puede ver. Este es un sistema de 2,2, o sea, dos implantes regulares ubicados en la zona 1, en la zona de la premaxila, con dos implantes posteriores. Es importante saber que esto es un diagrama, esto no es un caso clínico, y este implante posterior debe ir un poco más abajo, porque el espacio del implante medial hay que mantenerlo, porque si en un futuro ocurre un fracaso de estos implantes que se encuentran en la zona de la premaxila y se van, como decimos, a implantes cigomáticos, pues ahí tiene que estar destinado el espacio donde va. Si este implante que aparece aquí no se ubica en la posición que tiene que ir, pues es un problema realmente darle solución a este tipo de pacientes. Y bueno, vemos en este caso que cuando tenemos la plataforma de 45 grados, lo que les decía anteriormente, tenemos dos opciones de multidireccionales, de 0 grados o recto, y el de 17, andando. Si la plataforma es recta de 0 grados, pues utilizamos en este caso multidireccionales, uno de 45 y de 60. Esta, reitero, no la hemos utilizado todavía. Está en el mercado, pero bueno, nos sentimos muy cómodos y todos los pacientes que hemos hecho los hemos realizado con la plataforma de 45 grados. ¿Qué ventajas tiene el uso de los implantes cigomáticos? Bueno,
tiene muchas ventajas, la verdad. Reitero, no solamente hago implantes cigomáticos, trabajo también la parte de implantes regulares, pero cuando hay un caso que acude a nosotros, después que se hacen las valoraciones y demás, y ya hablamos de la famosa, el famoso reto que decía al principio, no se puede dejar de ver la ventaja que tienen estos implantes. Primero, no requiere de técnicas de regeneración ósea guiada. O sea, una vez que se colocan los implantes, no es necesario realizar técnicas de regeneración. Estos implantes van directamente empotrados en lo que es la bicortical del hueso cigomático o hueso malar. Y bueno, la relación que puedan tener con el remanente que nos queda en la cresta alveolar del hueso maxilar va como quiera que sea, aunque no esté mecanizada la superficie, es una superficie lisa, va a lograr en este caso que se desintegre porque es una superficie que es muy bioactiva, muy bioestable, y bueno, en este caso se va a unir perfectamente. Hay muchos autores que, donde yo me incluyo, que cuando tienen la posibilidad, pues usamos en este caso estiquibón, usamos plasmático en plaqueta, plasmático en fibrina, células madre, no está de más, pero no es necesario. O sea, no es una condición obligatoria de tener que colocar en este caso técnicas de regeneración ósea guiada, solamente con el implante es suficiente. Nos muestra otra ventaja que nos muestra mayores opciones quirúrgicas y protésicas, en este caso el nuevo diseño de implante con esta cantidad de longitud y esta cantidad de detalles que veíamos en la diapositiva anterior, pues nos permite muchas modalidades, utilizar los implantes rectos, utilizar los implantes angulados, y ahí vamos usando una serie de multi-union, multidireccionales que nos permiten darle solución al paciente según las condiciones específicas de mismo. La superficie del implante sin rosca, pues en este caso es un implante que está diseñado para interactuar con el tejido blando. Cuando eran de superficie roscada, pues sí había mucha adherencia de bacterias, de microorganismos, había muchas reacciones inflamatorias. No decir de perimplantitis, pero sí reacciones inflamatorias en la zona por el acúmulo de alimentos cuando el paciente a veces descuida un poco la higiene. Y en este caso, ya al tener una superficie más pulida, es una superficie que permite adaptarse mejor al tejido blando. Y como estamos en la era de la integración, pues sí se ha demostrado que sí, que se une bien y crea menos problemas, o sea, hay menos bronca con la evolución del paciente. Y la otra ventaja, entre otras, es la alta estabilidad primaria que tiene. En este caso, este paciente, este implante, mejor dicho, al ser colocado en un paciente, logramos un anclaje multicortical. Cuando nos queda, en este caso, en lo que es el reborde residual del maxilar, aún queda presencia de hueso, pues digamos que puede tener un anclaje cuadricortical, o sea, la bicortical de la cresta más la bicortical del cigoma. Cuando no queda nada de cresta, pues únicamente la bicortical de cigoma, pero siempre tiene un anclaje bicortical, nunca va a ser monocortical, y esto da en este caso una estabilidad primaria muy alta. Hemos medido el torque de estos implantes y mínimamente, por lo general, ya cuando lo colocamos con la máquina, con el motor, nos avisa cuando ya pita en 35 newton y después empezamos con el torque libre, con el atornillador, en este caso con el desarmador, y se logran torques de 60, 70, hasta se hablan de torques de 100 newton, con una gran estabilidad primaria. ¿Cuáles son las indicaciones? Esto es importante. O sea, no colocar implantes cigomáticos por colocarlo. O sea, en este caso sabemos que es una alternativa más, pero tenemos que trabajar siempre con las indicaciones. Y hay tres básicas, hay tres tipos básicos de indicaciones en este caso de implantes cigomáticos. La primera son los desdentados parciales o totales con una gran reducción ósea en la parte posterior. La segunda, desdentados totales, o sea, que hay una reducción masiva de todo el maxilar. Y la tercera son los desdentados parciales con una atrofia extrema en la zona cirujana. Aquí voy a empezar un poco de atrás para adelante, porque voy a empezar por la 3. No creo que sea necesario en un paciente que sea edéntulo parcial y que a nivel de seno maxilar sea necesario colocar solamente un implante cigomático. Eso no cumple objetivo de ningún tipo. Realmente las características biomecánicas, esto va un poco en detrimento. Las imágenes que van a ver van a ser son imágenes copiadas con autorizo de otros autores porque realmente no nos hemos presentado este tipo de casos. Mayoritariamente hemos trabajado con la primera y con la segunda indicación. O sea, los pacientes que están desdentados de manera total o parcial en la parte posterior, pero conservan hueso en la premaxila, o pacientes que ya sí no tienen ningún tipo de hueso en el maxilar. Para que se comprenda mejor esto, pues vamos a ver el diagrama de Bedrosian y colaboradores, que es un autor donde en este caso plantea que existen tres tipos de clases. La zona clase o zona 1, mejor zona. La zona 1, que es la zona de la premaxila, que es la que va desde la pared anterior del seno maxilar de un lado a la pared anterior del seno maxilar de otro, digamos de canino a canino. La zona 2 es la zona de premolares y la zona 3 es la zona de molares. Cuando nos enfrentamos a un paciente con una pérdida de estructuras dentarias
y atrofia a estos niveles, pues para esto existe un protocolo que está establecido. O sea, no está inventado por mí, ni mucho menos, y este es el que aplicamos para seleccionar en este caso qué sistema vamos a resolver en el paciente o vamos a usar en el paciente para darle solución, en este caso, al grado de desdentamiento. Este es el protocolo. Por ejemplo, sin atrofias, cuando el paciente pierde sus dientes, pero conserva una cantidad de huesos, tanto en las zonas 1, 2 o 3, pues sencillamente colocar implantes convencionales. Hoy está muy de moda la técnica full arch. Bueno, pues se colocan 2, 3, 4 implantes, hasta 6 implantes, 5 implantes, Allen 5, full arch, para en este caso, como decir, rehabilitar el paciente. Ahora, si existiera atrofia en la zona 2, atrofia, mejor dicho, atrofia en la zona 3 y presencia de huesos suficientes en las zonas 1 y 2, pues es factible colocar lo que conocemos como sistema Allen 4 o hacer un sinus lift en la zona posterior y usar los implantes regulares. Si ya existiera una atrofia en las zonas 2 y 3, donde solamente en presencia de hueso disponible para colocar implantes regulares en la zona 1, pues en este caso lo que se colocan es entre 2 a 4 implantes, he visto hasta 6, en la premaxila y 2 implantes cigomáticos en la parte posterior. En tanto, cuando ya la atrofia está en toda la zona, pues ya nos vamos a lo que se llama cigoma cuádruple o quadcigoma, que es la colocación de 4 implantes cigomáticos. Algunos autores también pretenden o aparece en indicación, bueno, pues regenerar en la zona anterior para colocar de 2 a 4 implantes y colocar 2 cigomáticos en la parte posterior. Esto realmente, si nos encontramos ante la cuarta opción de que ya el paciente tiene una reducción completa de todo el hueso, pues la preferencia o la técnica de lesión es colocar el quadcigoma o cigoma cuádruple, ¿entiendes? Es lo que plantea en este caso de reducción, y esto nos da una forma más ilustrativa de comprender qué hacer y cuándo aplicar los cigomáticos en un paciente cuando viene con un nivel de desdentamiento. De esta manera, bueno, pues suben las indicaciones. Desdentados parciales totales, bueno, en este caso, la primera vertiente sería la que veíamos, o sea, son aquellos pacientes que todavía conservan huesos suficientes en la zona 1, o sea, zona de la premaxila, y permite colocar de 2 a 4 implantes. En este caso puede que el paciente conserve su diente. Si conserva su diente, perfecto, porque cuando conserva su diente pues está la presencia de hueso alveolar y esto permite colocar implantes. Ojo, es importante tener presente, cuando se va a hacer un sistema de 2 con 2, diga, de 2 implantes cigomáticos con 2 implantes regulares adelante, es importante saber y explicarle al paciente que siempre y cuando los implantes anteriores sean de mínimo 10 milímetros y de superficie RP. O sea, que no sean de superficie narrow, o sea, que sean de superficie, en este caso, regular, para que nos permita un buen anclaje en este caso. Y, por supuesto, ya en el caso de la cresta posterior, zona 2 y 3, sin embargo, ya hay reducción de una envergadura. En este caso, que el número adecuado de implantes para anclar la prótesis se requeriría ya técnicas adicionales. Sería este tipo de casos, para que me entiendan mejor. Se nos presenta un paciente en esta situación, pues es un paciente en el cual podemos colocar 2 implantes mínimos en la parte anterior de la premaxila y 2 implantes cigomáticos en la parte posterior. Es importante que para que el sistema se vaya cargado con carga inmediata, tienen que dar toque correcto los 2 implantes anteriores. Por eso es que siempre se da al paciente de mínimo 3 implantes en la zona anterior. En el caso de que se coloquen los 2 primeros y den toque, pues con 2 es suficiente y hacemos el llamado sistema 2 con 2. Representado en una imagen, pues acá tenemos un diagrama. Sería esto. O sea, pueden ir como mínimo 2 regulares y aquí se ve que hay un anclaje esquelético, o sea, vamos directamente al piso de las fosas nasales para lograr un anclaje viscovertical y garantizar en este caso el toque de los implantes, y se pueden colocar 3 o hasta 4. Le digo, he visto a pacientes que se han colocado hasta 6 implantes, muy pegados también, eso no debe ser tampoco poner implantes por poner, y por supuesto los 2 implantes cigomáticos. Acá es un diagrama y aquí vuelvo a llamar la atención, este implante debe ir más abajo. ¿Por qué? Porque el espacio de un futuro implante cigomático, en el caso de que fracasen los implantes que están en la premaxila, tiene que dejarse el espacio garantizado para en un futuro colocarlo donde va. Es decir, que si este fuera un caso clínico en la actualidad, se colocan 2, 3, 4 implantes en la zona de la premaxila y el implante posterior un poco más abajo, muy pegado aquí a lo que viene siendo el abotante o el contrafuerte del marco. Esto es un caso nuestro, es un orgullo realmente porque al principio cuando hablábamos de las prácticas de implantes cigomáticos había que estar tomando imágenes prestadas de otros autores, pues esto es un caso nuestro donde logramos colocar 2 implantes
regulares en la zona de la premaxila, con 2 cigomáticos en la parte posterior y se rehabilitó el paciente sin ningún tipo de problema. En el caso que existiera presencia de dientes, que es justamente este mismo caso, con toda intención, se nos presentó de esta forma. O sea, le explicamos que todos sus dientes había que hacer la extracción, no había forma y no quería saber de sus dientes, pues bueno, hacer las extracciones. Sí se le explicó que en la parte posterior se podía hacer técnicas de regeneración, elevación de seno para colocar implantes regulares, a lo que el paciente obviamente dijo que no, que quería algo fijo y quería que fuera casi que de inmediato. Y bueno, pues ni modo, hubo que explicarle la técnica de colocación de combinación de sistemas de 2 con 2, o sea, 2 cigomáticos en la parte posterior con 2 implantes mínimos en la parte de la premaxila, aunque pueden ser 3 y podemos llegar hasta 4. Este es el caso que ya lo conocí. En la segunda variante es los pacientes desdentados completos, o sea, es un paciente donde ya vemos en este caso que hay completamente una atrofia de todo el maxilar y tenemos 2 opciones. La primera es la que en este caso es la segunda, pero que es la que más se preconiza, es irnos directo al sistema cuarcigoma o a autores que prefieren regenerar en la zona anterior, o sea, para llevarlo como a la indicación que vimos anteriormente, para que se entienda mejor. Se presenta el paciente con este nivel de atrofia. No creo que tenga sentido regenerar en la zona de la premaxila para colocar implantes regulares y combinarlos con implantes cigomáticos. Creo que en este caso la variante más predecible, más segura, sería en este caso colocar un sistema de cuarcigoma, o sea, 4 implantes cigomáticos para evitar tiempo de regeneración. Creo que es más gasto al paciente, es menos predecible. Y bueno, fuera de lograr esto, o sea, sería querer regenerar la parte anterior para lograr colocar 4 implantes o 2 implantes, como veíamos en la primera indicación, y hacer la combinación esta. Ya creo que este sistema, cuando el paciente tiene toda la pérdida de hueso, pues lo ideal es colocar el famoso cuarcigoma o cigoma cuádruple. ¿Qué es esto? Esto es un caso nuestro, al cual hicimos un cuarcigoma porque tenía una atrofia marcada en el maxilar con una combinación de un sistema Polaris en mandíbula. Es un caso también de nuestro ICU y que tuvo una evolución satisfactoria. Ya la tercera indicación es el uso de implantes cigomáticos en rehabilitaciones parciales. Esto debe considerarse realmente con mucha reserva, pues el diseño biomecánico de la prótesis es aún experimental, se hace en casos aislados. En este caso, como tal, no creo que sea necesario un paciente que tenga una brecha tan pequeña colocar un implante cigomático, como tenemos otra serie y otras alternativas de rehabilitación. Realmente es importante conocerla porque aparece dentro de las indicaciones publicadas por la Sociedad Española, por la Sociedad Americana, pero a mí, en lo personal y en nuestro equipo de trabajo, no lo hemos llevado a cabo. Solamente hemos trabajado con la primera y la segunda indicaciones que representamos. Es decir, que a modo de resumen, las indicaciones de los implantes cigomáticos hay que verlo en este caso por las zonas conocidas. O sea, evaluar bien la zona 1, la zona 2, la zona 3 y aplicar este protocolo. O sea, si no hay atrofia, colocamos implantes regulares, la cantidad que nosotros determinemos o que estén indicados en ese caso. Si tenemos atrofia en la zona 3, hacemos en este caso técnicas de regeneración, en este caso sinus lift, y en este caso para colocar implantes convencionales o sencillamente hacemos la técnica de Olon-Forer, que es una técnica bastante asequible, sencilla, también muy predecible, que podemos hacer sin ningún tipo de dificultad. Cuando hay atrofia en las zonas 1 y 2, pues en este caso, perdón, 2 y 3, en este caso se hace la famosa técnica o la ya conocida técnica del sistema de 2 con 2, 2 cigomáticos, 2 implantes regulares en la parte de la zona 1, puede ser 3, puede ser 4, y bueno, ya cuando hay atrofia extrema de todo el proceso, o sea, que incluye las 3 zonas, la zona 1, 2 y 3, pues nos iríamos a cuarcigoma o cigoma cuádruple. Repito, no tiene sentido, no le veo tanta predictibilidad querer regenerar la zona anterior para colocar implantes regulares y colocar 2 implantes cigomáticos. En la parte posterior creo que es más factible colocar ya los 4 implantes cigomáticos y llevar a cabo el sistema cigoma cuádruple. Ahora, ya en la actualidad, al principio les decía que habíamos comenzado con una técnica que es una técnica muy patentizada, la técnica de Brannan. Más adelante van a ver un video didáctico. Es una técnica donde se colocaban los implantes en una zona bien palatinizada, buscando que el cigomático tuviera un anclaje cuatricortical, o sea, la bicortical de la apófisis palatina del maxilar más la bicortical del cigomático malar. Pero en realidad esto nos daba una buena estabilidad primaria, nos daba quirúrgicamente una muy buena seguridad,
pero después nos pasaba factura la biomecánica, como nos pasó con muchos pacientes, y si el paciente era portador de alguna parafunción, pues todavía se complicaba más el caso, y fue lo que nos llevó en la actualidad a estudiar las técnicas esta que es la clasificación SAGA, que es la que da el doctor Aparicio, donde permite darnos 4 condiciones. ¿Para qué? Para que el implante siempre nos quede encima de la cleta, e incluso a veces el implante se va un poco más afuera. Claro, depende de la forma tridimensional en el cual se nos presenta el paciente a nosotros, en este caso la ubicación que tenga la pared anterior del maxilar con relación al caso en este caso. Por ejemplo, Saga 0 se plantea que es una pared muy recta, inevitablemente el implante va a ir por dentro del seno maxilar, aunque sea en la posición más externa. Saga 1 ya empieza a hacer una pequeña en la pared anterior del maxilar y permite que el implante sea un poco más estasinusal. La Saga 2 ya casi que el implante tiene 2 puntos de contacto, punto de contacto a nivel de la cresta, la Saga 3 ya prácticamente el implante está fuera de aquí más externa para abordar en este caso el cuerpo de cigoma, y la Saga 4 es una técnica puramente estasinusal. ¿Esto es para qué? Para evitar las complicaciones de muchos autores que muchos autores reflejan que fueron las llamadas la sinusitis, o sea, los problemas sinusales relacionados con las técnicas cuando atravesaban el seno maxilar, que fueron las primeras técnicas que se preconizaron. Situaciones especiales o retos que hemos tenido que asumir en nuestra práctica diaria, que hemos dado solución a ella con el uso de implantes cigomáticos. Acá tenemos una, por ejemplo, un fracaso de un Alofor. Esto fue una paciente que era portadora de un sistema de Alofor, de un colega nuestro. Fracasaron los implantes y se le planteó de un inicio, pues esto fue haciendo las mediciones en el software, colocarle en este caso 2 implantes regulares en la premaxila, en la zona 1, ubicados ya en el piso intencionalmente de las fosas nasales para aprovechar la fijación esquelética, con 2 implantes regulares en la parte posterior. En el caso de que uno de estos implantes no diera toque, pues se ponía un tercer implante para que pudiera irse cargada. En caso de que estos implantes no dieran toque, pues quedaba el sistema completamente dormido y en un segundo momento pues se hacía la carga. Bueno, afortunadamente aquí está otra diapositiva de la representación de cómo quedó el paciente, la paciente en este caso, y bueno, aquí vemos el resultado final. Los 2 implantes ubicados en la zona de fosas nasales y 2 implantes cigomáticos en la parte más posterior. También otro fracaso del sistema, porque de un fracaso de un Alofor por un rescate del sistema. Una paciente que era portadora de un sistema Alofor y fracasó un implante, y por mucho que se realizaron técnicas de regeneración, pues fue imposible. Acá vemos, siempre fue el implante medial del lado izquierdo, que por mucho que se regeneraron nunca fue posible hasta que decidimos colocar un implante cigomático. Cuando lo vemos en esta vista parece que el implante cigomático choca con el implante distal del lado izquierdo, pero bueno, cuando se hace la tomografía vemos que el implante pasa por delante todo el tiempo, y en estos momentos la paciente vive con este sistema colocado, o sea, es útil, viable y está funcionando correctamente. O sea, son de las alternativas que nos han dado también los implantes cigomáticos. ¿Qué ventajas tienen después de que hemos hablado de todas estas indicaciones y lo que hemos visto hasta este momento? Bueno, es una solución a las atrofias severas, evidentemente. Sigo insistiendo que no se puede obviar las técnicas de regeneración conocidas, o sea, todas las técnicas de aumento de hueso en sentido vertical, en sentido horizontal, las técnicas de Curie, las técnicas de gestos en online, por supuesto el Sign Relief. Estas técnicas nunca van al contrario, se las manejamos a diario, pero es importante saber que es una ventaja de los cigomáticos, es una solución en la atrofia severa. La otra ventaja importante es que el hueso cigomático no se resorbe, a diferencia de maxilar y mandíbula. Recordemos que el hueso maxilar y la mandíbula sí se resorben. En el caso de la mandíbula lo hace centrífugamente, en el caso del maxilar de forma centrípeta, y el hueso cigomático no sufre erosión en este caso. Acorde el tiempo de tratamiento, obviamente, porque estos implantes cigomáticos vienen diseñados para ser cargados inmediatamente, y por el toque que se logra, pues obviamente el paciente desde el mismo micrófono se le puede tomar la impresión. Nuestros rehabilitadores prefieren hacerlo al día siguiente para que el paciente, por supuesto, se dematice todo lo que se vaya a dematizar, y bueno, en este caso, tomar impresión y hacer ya todo el procedimiento protésico al día siguiente, y en menos de 72 horas el paciente está ya con su plaga temporal fija. No requiere digestos óseos cuando se
decidimos colocar en este caso algún tipo de hueso, algún tipo de membrana, algún tipo de alternativa, no está de más, pero no es necesario. Es una cirugía netamente ambulatoria, no precisa ingreso hospitalario, solamente el paciente está en el momento que se realiza la cirugía, se hace bajo anestesia general. Hemos hecho o hemos realizado algunos pacientes con sedación, pero lo ideal es hacerlo bajo anestesia general para tener más control y evitar complicaciones por las estructuras que están presentes, como vamos a ver más adelante, que se pueden dañar. Tiene un mayor porcentaje de éxito que los implantes convencionales cuando están asociados a regeneración ósea guiada. ¿Por qué? Porque en este caso depende, una vez que en un paciente realizamos una técnica de regeneración guiada, de cómo el paciente responde. El paciente completamente, vamos a en este caso la evaluación médica, o sea, vamos a pensar en el paciente y que su organismo asimile bien, en este caso, todo el material que se colocó, si no se resolvió y demás, y colocamos el implante. En este caso, cuando colocamos implante cigomático, como reitero, no es necesario usar injertos óseos, pues en este caso el porcentaje de éxito aumenta, y más por la estabilidad primaria que logramos con los mismos. Menos costo económico. Acá esto pudiera ser contradictorio. Cuando me refiero a menos costo económico, me refiero al hecho de que imagínense un paciente que venga con pérdida de hueso en la parte posterior y le hablemos solamente de colocarle 2 implantes y colocarle, en este caso, hacer en la parte posterior, hacerle un sinus lift. Pero, por ejemplo, que el hueso crestal no vaya más allá de 4 milímetros y que, por supuesto, no se pueda colocar un implante en ese momento. A ese paciente hay que colocarle, hacerle su sinus lift, colocarle material de regeneración, tiene que regresar en 6 meses mínimo, colocar los implantes nuevamente, volver a retirarse y regresar en 6 meses mínimo. Cuando suma entre los boletos, entre material de regeneración, entre tiempo de espera, pues cuando suma y se saca la cuenta realmente y se coloca en el implante cigomático, en un solo momento es menos el costo económico, y por supuesto la rehabilitación protésica es inmediata. Estos son los elementos que hacen que permitan plantear las ventajas que tiene un implante cigomático. Acá tenemos en este caso una tabla o un gráfico que nos representa en este caso la comparación. Esto está dado por la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial, donde compara en este caso el resultado que se logra con un injerto de hueso y implante con relación al implante cigomático. Por ejemplo, el resultado final en el primer caso es medio, en el cigomático es alto porque es más predecible. El número de intervenciones en el caso de la primera opción es al menos 2, con el cigomático es una sola vez, a no ser que tenga una complicación. El tiempo de duración aproximadamente 240 días, en lo que suma todas las intervenciones y recolocaciones y demás. En el caso del implante cigomático, menos de 3 días, una semana aproximadamente, que ya el paciente pasa por la etapa de edema, quimos y demás, y la probabilidad de éxito oscila, ya digo, por cifras de la Sociedad Española, en 60 o 82%, y en el caso del implante cigomático ya es más predecible, de un 98 a un 100%. Contraindicaciones. Bueno, las contraindicaciones de los implantes cigomáticos coinciden con las mismas contraindicaciones que los implantes regulares, y son algo que debemos sabernos, porque eso es como el ABC de nuestro diario. Primero, absolutas. Las hay absolutas y las hay relativas. ¿Cuáles son las absolutas? En primer caso, el embarazo. El embarazo no es una enfermedad, pero sí es un estado donde existe una serie de movimientos de hormonas y demás en la paciente, que no se recomienda ningún tipo de técnica de regeneración, ni mucho menos ningún tipo de técnica de implante, por lo que queda, en este caso, proscrito el uso de este tipo de tecnología en pacientes embarazadas. Pacientes psiquiátricos, obviamente se desprende porque no utilizarlo en pacientes psiquiátricos, porque obviamente no van a tener los cuidados que requiere un paciente un implante cigomático puesto. Discrasia sanguínea. Hablábamos al principio de que la ley fisiológica de la implantología aplicable tanto a los cigomáticos como a los implantes regulares era la unión firme, estable y duradera que ocurría entre la superficie del hueso, la superficie del implante y por supuesto la sangre del paciente. Si existe alguna patología sanguínea, una hemofilia, digamos, cualquier alteración en el proceso de coagulación de la sangre y demás, señores, eso realmente es una contraindicación, no se puede realizar. Diabetes mellitus no controlada. Obviamente, ¿por qué? Porque va a ser un medio propicio para proliferen infecciones, y obviamente el mecanismo de control no se va a llevar a cabo de forma adecuada y no va a haber solución. Enfermedades óseas variadas, entiéndase osteoporosis, osteopetrosis y demás, tampoco, osteorenocrosis, insuficiencia renal crónica, el uso de bifosfonato. Aquí quiero detenerme. El hueso cigomático, el hueso malar, no se resuelve. Es decir, que si lo miramos así fríamente, no tiene nada que ver que el paciente use bifosfonato. Pero la vía de acceso sí. En este caso es a través de una incisión que se hace, y por supuesto hay que trabajar a través de hueso
maxilar o lo que quede de hueso maxilar. Por lo tanto, el uso de bifonato en este caso queda como una contraindicación y hay que aplicar los protocolos establecidos para realizar en este caso la cirugía de implante cigomático y pacientes menores de 18 años porque todavía no han terminado lo que es el procedimiento o el proceso de crecimiento y desarrollo. La relativa, bueno, afecciones de los senos maxilares, en este caso se refiere a afecciones agudas, imagínate el paciente con una sinusitis, obviamente hay que primero resolver el problema agudo para después llevar a cabo la cirugía. Ya la presencia de pólipos, la presencia de engrosamiento mucoso no es un problema. ¿Por qué? Porque ya se permite en la actualidad hacer en la misma cirugía antrotomías radicales o antrotomías parciales según la pared que esté afectada, eliminar ese tejido y colocarle el implante y de esta forma le estamos resolviendo el problema del paciente. La hepatitis infecciosa, los infartos recientes, o sea, infartos agudos de miocardio, la hipertensión arterial no controlada, el hábito de fumar y el alcoholismo crónico son elementos que pueden ser modificables y una vez que el paciente los controle, pues puede en este caso ser sometido o ser candidato a la cirugía de implante cigomático. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, aquí les voy a mostrar las técnicas quirúrgicas que se preconizaban inicialmente. Este es un video del doctor Rodrigo Martínez, donde nos da las tres técnicas que fueron preconizadas inicialmente y bueno, en estos momentos se utilizan todavía, pero bueno, ya modificadas basadas en las indicaciones. La técnica de Brånemark es una técnica donde se cierra una ventana en la cara externa de la pared anterolateral y vean la fresa. Era en este caso penetraba por todo lo que era el espesor de la apófisis palatina del maxilar. La emergencia de estos implantes era siempre a nivel del paladar. Nótese que es importante que el desplazamiento en sentido interno de la membrana y que los implantes deben quedar fuera. Obviamente, no un tramo tan grande, pero si pueden, deben quedar porque es la única forma de lograr el anclaje y el toque de los mismos. Se pasa todo el protocolo de fresado y se colocan los implantes. Y finalmente, por supuesto, la placa del paciente. Estos implantes, por supuesto, fueron las primeras técnicas que usamos nosotros también y biomecánicamente no nos funcionaron y es por eso que decidimos hacer en este caso la técnica esta que vemos a continuar, que es la técnica de Stella. La técnica de Stella y Warner, donde se hacen rieles en la cara externa del hueso, se hace un desplazamiento en sentido interno de la membrana. Si la membrana se perforara no pasa nada, no hay ningún tipo de preocupación porque es una estructura muy noble, sencillamente tomar las medidas adecuadas y el tratamiento para que el paciente no tenga complicaciones. Y vean que aquí ya sí la emergencia del implante o del fresado sí va a ser siempre encima de la cresta. Ya es una técnica más predecible, siempre es importante que salga. Vean que es importante también no perforar cerca del piso subcutáneo. Esto es un diagrama, pero después lo vamos a ver en el caso clínico. Y obviamente mantener el espacio, o sea, hay un área de seguridad donde va el implante más proximal y el implante más distal, por supuesto, que va inmediatamente por delante del botante o del contrafuerte del mar. Esta es la técnica que hacemos nosotros en la actualidad y nos ha dado muy buenos resultados. Y la técnica de show, lo único que varía de la técnica de Stella es la manera en que se crea la ventana. Ya en este caso la técnica de show no hace las rieleras o la técnica de slot sinus, sino más bien que vuelve a la ventana. Esta ventana ya hoy se hace un poco más pequeña, más pequeñita, que permita ver esta área que es el área de seguridad para no perforar el piso subcutáneo. Hacemos el marcado con la fresa redonda, venimos con la fresa de 2.9, luego con la fresa de 3.5 piloto y finalmente con la fresa de 3.5 twist para marcar y obviamente colocar los implantes. Esto es lo que hacemos realmente. Lo que aquí se hace en este caso es una representación gráfica. Se puede hacer con anestesia, o sea, se debe hacer con anestesia general, aunque algunos pacientes lo hemos realizado con anestesia con sedación, o sea, sedación consciente y anestesia local, que no es lo más indicado. Repito, siempre que sea posible hacerlo bajo anestesia general, tenemos más control del paciente y por tanto evitamos las complicaciones. Se carga el paciente y a los 6 meses pues, se realiza en este caso la rehabilitación final.
En la actualidad, bueno, pues no podemos vivir ajenos al desarrollo de la ciencia y la técnica, y ya se está hablando, y lo hemos visto, de la cirugía guiada. En este caso se confeccionan, se toman las impresiones del paciente, en este caso se hace todo el escaneo, se realiza la impresión del modelo estereolitográfico y se confeccionan guías quirúrgicas, donde obviamente hay que hacer la cirugía, no se hace cerrada, se hace abierta, pero bueno, en este caso se colocan, en este caso la guía para colocar los implantes, y ya tiene una guía más predecible a la hora de hacer el fresado y la colocación de los implantes. Esto todavía no he realizado ningún tipo de técnica guiada, en este caso de cigomático, en los demás implantes sí, pero bueno, esperemos que en un momento más temprano que tarde podamos hacerla. Instrumental y protocolo de fresado. Bueno, este es el kit quirúrgico de los implantes cigomáticos, en este caso de la casa comercial de Nobel. Acá tenemos en este caso la sonda de profundidad angulada, que es la que nos permite en este caso, una vez que ya hayamos hecho el fresado, pues determinar, esto viene graduado, todas las medidas que vemos, y determinar con exactitud el implante que vamos a utilizar. Esta es la sonda recta de profundidad. Aquí estamos la guía de fresado para proteger los dedos blandos, y finalmente el atornillador manual o desarmador para dar el toque libre una vez que ya colocamos el implante con el motor, y nos da un toque de 35 minutos, y empezamos de ahí hacia arriba a lograr un toque más amplio, que puede ir de 60, 70 hasta 100 newtons. Y acá, bueno, el protocolo de fresado, es lo que veíamos ahorita en la diapositiva anterior. En este caso, la sonda de profundidad recta, la forma angular, la sonda angulada, y bueno, ya la colocación de los implantes según la medida, 30, 35, 40, 45, 50, y recuerden que entre cada uno de ellos hay 5 posibilidades más, lo que nos da 10 posibilidades. Siempre se pasa la primera fresa, la fresa de marcar, que es la fresa redonda, después la fresa de 2.9, hay una larga, hay una corta, pues obviamente la larga es para los implantes mediales, la corta para los implantes distales. Existe una segunda fresa que es de 3.5 milímetros, que la llamada fresa piloto, para que no, en este caso no corte. El objetivo de ella es solamente marcarnos donde se encuentra el área del implante, y finalmente la fresa final. Si no pasamos la fresa final, obviamente no pasa esta sonda angulada, y por tanto no podemos ver con exactitud la medida del implante. Técnica quirúrgica. En cuanto a la técnica quirúrgica, bueno, primero que todo, la incisión. Se prefiere en este caso realizar una incisión, reiterando, siempre lo sigo diciendo, se prefiere realizar la técnica bajo anestesia general, salvo determinadas excepciones. Hemos realizado los casos con sedación consciente y anestesia, pero la gran mayoría, digamos que el 90%, 95% de los pacientes operados por nosotros han sido bajo anestesia general, y por supuesto en quirófano con todas las condiciones establecidas. Se prefiere realizar una incisión crestal con descargas o componentes en la parte posterior, en la parte magistral, y una marca de referencia en la zona anterior, esquivando aquí la papila incisiva. Y cuando se hace la incisión del buco periósteo, pues exponer todas las estructuras. Hay que empezar por exponer bien, en este caso, la pared lateral y piso de la fosa nasal. Acá se encuentra el agujero infraorbitario, acá el piso de la órbita, y por supuesto la apófisis frontal del malar. Acá se encuentra el agujero donde entra, en este caso, la arteria cigomática, la fisura o cisura de McGregor, que es importante tenerla presente, la pared posterior del seno maxilar, porque de ahí para atrás está la fosa pterigo-maxilar, es un área de peligro, y en este caso también embustes o abortante maxilomalar, porque es importante, porque a este nivel es que se hace la ventana para desplazar la membrana, en este caso la membrana desmedida, y colocar en este caso el implante más distal, en tanto el implante más proximal se mira. Recordemos que el piso orbitario no es recto, por lo general cae en forma de hamaca, y para ver el área de seguridad es importante hacer la ventanita y mirar qué tan descendido está el piso de la órbita, para entonces marcar nuestra área de seguridad y decir de aquí para abajo todo, de aquí para arriba pues nada. Acá tenemos otra imagen de la decisión que se hace, cuidando siempre, por supuesto, las estructuras que veíamos en la diapositiva anterior. Acá el área de seguridad donde vamos a trabajar, y esta que está marcada aquí es la ventanita. Como ven, es una ventana bien pequeña que permite solamente desplazar la membrana. O sea, no es una elevación del seno lo que se hace, sino más bien es desplazarlas en la membrana en un sentido anterior y medial, para, como una cortina, correrla y permitir pasar los implantes cigomáticos. Acá tenemos la imagen, la ventanita hecha, y bueno, colocar los implantes que pasarían uno por acá
y otro por acá. Aquí estamos mirando en este caso cuando estamos haciendo ya el despegamiento, o sea, el desplazamiento en sentido anterior de la membrana de Schneider, que dicho sea de paso puede perforarse. En caso de que se perfore no pasa nada. Ahí podemos en este caso repararla con técnica de sutura y si es un poquito más grande pues ponemos una membranita para que consolide y no pasa ningún tipo de dificultad. Es muy noble la verdad trabajar con el seno vaginal. Y bueno, ya hacemos en este caso el protocolo de fresado. Aquí tenemos la guía, esta guía que utilizamos para proteger en este caso el labio, lo estoy doblando. Y aquí tenemos el medidor de profundidad, porque muchas veces tenemos el caso ya listo, tenemos toda la medición hecha en el software, que es el software DTS, que es la segunda versión del nuevo Clinician, y decimos, bueno, vamos a colocar un implante de 50 milímetros, pero cuando hacemos el fresado nos damos cuenta de que una pequeña angulación de 1 o 2 grados cambia en este caso la longitud y el implante que era de 50 pues se convierte en un implante de 52.5. Siempre es importante tener las medidas claras porque es importante en cada lecho de implantario tener la medida probable, la que está por encima y la que está por abajo. La colocación del implante, vemos que este es un implante que tiene plataforma angulada, una recta, y que una vez que se coloca el aditamento, pues permite que nos quede perpendicular al plano de oclusión. Por eso que ahí siempre usamos multiuni o multidireccionales rectos. Y bueno, finalmente la sutura sin ningún tipo de necesidad de usar técnicas de regeneración ni mucho más. Casos clínicos, bueno, acá tenemos el equipo de trabajo en San Dental Group, acá en Playa del Carmen, y bueno, de este paciente que tenía un sistema ProArch realizado en mandíbula. El paciente dentro realmente no se podía colocar en este caso por las características de su hueso un anafoar, y bueno, nos fuimos a un cuarcigoma. Vimos durante la preparación del caso que tenía un pólipo en esta pared del seno maxilar, o sea, en la pared anterolateral, y por eso también nos dispusimos a retirar el mismo. Aquí está en este caso el software, ya con las medidas predecibles del paciente. Tenemos que este implante de 47.5, este de 50, esto de 37.35, por supuesto en cada uno de ellos esa es la probabilidad, pero hay que tener también las medidas por encima de la media por abajo, o sea que tener listos 12 implantes para colocar 4. Y bueno, en este caso esto ya es muy mío, es la forma en que yo soy capaz de preparar, y en una pizarra ya en el quirófano lo que voy a hacer. Aquí están todas las medidas probables, la medida probable que es la que se da en el círculo, y las otras medidas son las medidas alternativas, la probable, la que está por debajo, la que está por encima, por donde va a intubarse el caso. En esos casos se le dice intubación nasotraqueal, se lo dio al anestesiólogo según la ubicación del tabique óseo. Si hay que hacer algún tipo de remodelado o de reducción ósea, ¿cuánto va a ser? Para en este caso tratar el canteo posterior del maxilar, si es de 6 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, se especifica. Son datos importantes a la hora del informe. Esta es una intubación nasotraqueal. Aquí estamos listos para preparar ya la cirugía. Siempre usamos anestesia local. Esto permite dos cosas importantes. La primera, evitar, como tiene vasomonitor, evitar sangrado excesivo durante la cirugía. Y en segunda, permite que cuando se estuve la paciente y se recupere, pues se encuentre bajo el efecto de anestesia local, y por tanto hay un equilibrio a la hora de que comienza con su medicación, y pero sobre todo minimizar el sangrado es la mayor. Acá vemos que se hace una incisión a nivel de la cresta, más bien palatinizada, y se pone todo el proceso bioral. Como veíamos en el diagrama, se sutura la mucosa palatina, comenzamos exponiendo las estructuras importantes y a buscar el área de seguridad del zigoma. Acá tenemos el nervio sorbitario, y aquí tenemos el pie sorbitario. O sea, una vez que se despega bien ya la plana mucosa, ya tenemos que de acá es el área de seguridad, de aquí hacia arriba nada, de aquí hacia abajo todo. Aquí iría el primer implante más medial, que saldría de la cresta en un área establecida entre el segundo, eso es entre el canino y el segundo lateral, o sea, el incisivo lateral y canino, entre 2 y 3, y el segundo implante a nivel del segundo premolar y el primer premolar, o sea, entre 5 y 6 aproximadamente. Acá está el implante, la colocación de los dos implantes.
y ya la colocación completa del sistema de cuarcigoma, o sea, un cuarcigoma completamente ya ubicado, con una buena estabilidad primaria. No es necesaria ninguna técnica de regeneración, pero en este caso sí estamos realizando una modificación a la técnica, estamos trayendo la bola adiposa de la mejilla, o sea, la bola adiposa de Bichat. No es quitarla, sino hacer una transposición de ella para cubrir la estructura, en este caso del multi-unit, y evitar las recesiones gingivales con la exposición de los mismos. Esto crea como una especie de colchón y permite realmente al rehabilitador trabajar más cómodo, y obviamente no hay posiciones o retracciones de la encía para exponer, en este caso, el multi-unit. Este es el resultado final y el paciente está listo para la toma de impresión y continuar con la fase protésica. Este es el resultado final de ese paciente, un cuarcigoma superior y un prolaris inferior. Tenemos otro paciente acá, otra vista. Por supuesto, a todos los casos se le hace también no solamente vista panorámica, se le hace también un CT scan. Acá tenemos las mediciones y este es el resultado final de esta paciente. Quedó muy bien, muy contenta, y la verdad que cambia el sentido del paciente una vez que soluciona su problema en aproximadamente una semana. Detalles quirúrgicos. Algunos detalles quirúrgicos, por ejemplo, está esto. Este es el proceso mediante el cual ya hacemos la ventana lateral y comenzamos en este caso a hacer el decolado, o sea, hacia adentro, el empuje en sentido anterior y medial de la membrana de Schneider, con mucho cuidado para no perforarla. Acá tenemos en este caso ya cuando realizamos el fresado. Esto es un video que permite ver en este caso cómo se realiza el fresado con mucho cuidado. Siempre el tope es este separador para cuando la fresa salga, choque contra ella. Por ejemplo, ya están mirando. Una vez que ya tenemos hecho que pasamos las tres fresas, la fresa 2.9, la 3.5 de piloto y la 3.5 twist, pues entonces medimos y aquí vemos que aquí 30, 35, 40, 45. Este implante fue de 52.5 porque tenía que salir de aquí arriba. No se ve bien aquí si pueden apreciar que aquí se ve la salida de la sonda, ¿no? Y es la sonda, la sonda que nos mide la profundidad y permite la colocación de un implante a la medida. Acá tenemos ya también la colocación del implante que se realiza con un motor. Una vez que el implante va entrando, bueno, pues sentimos que ya nos pide el motor a 35 minutos, y una vez que ya se pare, pues utilizamos en este caso el desarmador para imprimirle el toque libre, como se le dice. Hay un detalle importante cuando se hace el orificio o la osteotomía del primer implante, que siempre es el implante medial, y vayamos a hacer la osteotomía del segundo implante, el implante más distal, es importante dejar puesta la sonda para que absorba las vibraciones y evite fracturas, porque una complicación que puede ocurrir es que se nos unan las dos osteotomías, y si se unen las dos osteotomías estamos hablando de una fractura de zigoma, y es una complicación que, bueno, cualquier máximo puede resolverla, pero se debe evitar, y esa es la forma de evitarla. Acá vemos la colocación del implante, o sea, después que ya el implante nos dio toque con la pieza de mano, con triángulo en este caso, pues usamos en este caso el desarmador con el toque libre. Y aquí tenemos el sistema ya completamente colocado. Aquí tenemos una imagen, un pequeño video de cómo se trae la bola de Bichat sin mucho jaloneo para que cubra la superficie de los implantes. Esta célula, estos tejidos grasos es rico en células madres adiposas, células madres periféricas, y se le confieren también propiedades osteogénicas, en este caso forma hueso a este nivel ahí, independiente de que crea un colchón, como vimos en la otra diapositiva, y permita protegerte en este caso en llevar a cabo la rehabilitación sin ningún tipo de dificultad. Aquí está la bola de Bichat y el cierre final del paciente. Esto es un caso que quiero presentarles, que fue un paciente con una fisura en la alveolo palatina, en un síndrome de primer arco branquial,
donde el mismo venía edéntulo, había sido operado cuando niño, pero quería a fuerza algo que le permitiera tener algo fijo. Era el portador de una placa regular, en este caso una placa clínica removible, pero quería algo fijo. Y bueno, cuando estudiamos el caso, pues la única opción que nos dio fue la siguiente. Esta es la tomografía, aquí ven el área, o sea, este es el hueso, aquí por supuesto la fisura que estaba cerrada con tejido blando. Aquí teníamos dos opciones: o planificar un injerto de cresta ilíaca, hacer un transporte óseo y colocar un injerto de cresta ilíaca, para en un segundo momento colocar implantes convencionales, a lo cual el paciente se negó, por supuesto. Y la otra variante fue colocar dos implantes en la maxila del lado derecho, un implante inmediatamente posterior a la fisura y en la parte posterior un implante cigomático. Este fue el plan que hicimos. Esta era la vista en sentido anterior posterior que nos mostraba el paciente. Voy a hacer toda la zona de pérdida de hueso que había acá. El plan en un principio fue este que se realizó, o sea, en el DTX se colocó, se midió colocar un implante, y por acá, o sea, siempre fue colocar un implante en la zona 2, para que se entienda, con un implante regular en la zona 1, un implante regular, y acá, por la atrofia que tenía de hueso, colocar un implante cigomático, porque quería que fuera algo fijo, no quería ningún tipo de técnica de regeneración, no quería nada que no fuera, quería algo fijo, y estaba en desacuerdo con qué tipo de técnica que no fuera esa. Aprobó su tratamiento y bueno, este fue el procedimiento que hicimos en el paciente. Aquí se ve en el momento que estamos colocando el implante cigomático, que era uno solo. En la parte más distal de la maxila del lado izquierdo. Muchas de estas imágenes y muchas de estas fotos las hemos tomado nosotros mismos con los celulares, porque a veces hemos tenido dificultades con los fotógrafos que entran al quirófano. Cuando ven envergadura de la cirugía, pues hay que abandonar la cirugía, atender al fotógrafo porque se nos cae. Y entonces eso ocurre muchas veces. Es por eso que a veces tenemos que apoyarnos con los colegas, con los celulares y demás, pero es importante, lo más importante es llevarles a ustedes las instantáneas para que las tengan presentes en este caso. Y bueno, finalmente este fue el resultado. Nótese aquí el aditamento, que es el driver del sistema de Nobel, que se coloca para lograr que el implante quede en una posición en la cabeza perpendicular al plano de oclusión, y la forma en que finalmente quedó el paciente. Esta es la de, o sea, dos implantes en el lado izquierdo, derecho, o un implante en el lado izquierdo, o un implante cigomático, y con su placa en este caso temporal fija, y en 6 meses viene por la definitiva. En este caso fue un reto y alternativa a los implantes cigomáticos. En este caso antes y después, pero ya desde el punto de vista de imágenes. Acá tenemos una paciente que, bueno, se le colocaron un sistema de cuarcigoma en el maxilar, obviamente, y un sistema de anofobor inferior. Acá también un cuarcigoma combinado con un inferior. Aquí ven las opciones que se van realizando. Ya todos son casos de nuestra consulta, o sea, ya no hemos tenido que tomarle casos prestados a nadie. Ya con la definitiva. Acá, si ven, hay una pequeña lazada. Muchas veces cuando colocamos ocurre mucho con el implante distal. Estos implantes a veces, como no tienen prácticamente hueso a este nivel aquí, el implante solamente se encuentra unido directamente en lo que es en el espesor de la bicortical del hueso maxilar, pues se puede y es permisible colocar una lazada alámbrica para darle más estabilidad y que no haya ningún tipo de movimiento. En definitiva, estos implantes, si no se coloca la lazada, no pasa nada, porque es que se pasa que estos implantes quedan unidos unos con otros, primero con acrílico y después con la barra de metal. Lo que pasa es que esto fue como una seguridad extra que quise darle al implante. Este otro paciente, el que ya vimos anteriormente del fracaso del... Y obviamente todas las técnicas tienen sus complicaciones. Ninguna técnica quirúrgica esté exenta de complicaciones, y las complicaciones podemos clasificar en las transoperatorias, las postoperatorias, que las hay inmediatas, y las postoperatorias también. Las transoperatorias, la mejor complicación es la que es capaz de prevenirse. Y bueno, en este caso creo que la mejor forma de prevenir una complicación es primero volver al inicio, o sea, hacer un buen enfoque del paciente, una buena valoración,
buen interrogatorio, un buen examen físico extraoral, un buen examen físico intraoral, ver la clase que tiene el paciente, trabajar directamente con el rehabilitador y ver las posibilidades reales que tiene el paciente de nosotros responder a la demanda estética que tiene el mismo. Y bueno, ya las complicaciones, bueno, es un tópico que me gustaría dejarlo para otra plática, otro webinar, pero bueno, mayormente ocurren cuando dañamos estructuras nobles importantes, o sea, desde el sangrado, desde el daño de las estructuras de tejido blando, tejido duro. Las complicaciones postoperatorias, bueno, ya vienen siendo las inflamaciones, el edema, las esquimosis, las infecciones, afortunadamente no hemos tenido ninguna, y las tardías, bueno, ya con la ruptura de tornillo, la ruptura de placas, aflojamiento de multiunit y demás. Pero bueno, no voy a caer en muchos detalles porque ya este sería el tópico de otro webinar más adelante para ver las complicaciones de la cirugía de implantes y específicamente la cirugía relacionada con los implantes cigomáticos. El único fracaso que hemos tenido es una paciente que hace 4 años se operó, se le hizo una técnica de Branneman, o sea, una técnica completamente palatinizada, pero por demás la paciente con un bruxismo muy, muy severo, y entonces siempre tuvo problemas de fractura de placa, fractura de aflojamiento de multiunit o multidireccionales, cambiaba los tornillos de fijación de la prótesis de la prótesis al multiunit. Es decir, que siempre hubo problemas con esa técnica realmente, porque en el momento que se colocaba era una técnica muy estable, muy predecible, pero la biomecánica, la evolución, hay que respetarla, no por gusto es algo importante. Y en este caso nos pasó factura, hasta que, bueno, ya después de hacer tantos esfuerzos, bueno, pues decidimos llevarla al quirófano, y aquí vean, era de los implantes iniciales que usábamos, eran los implantes que eran con superficie completamente mecanizada. La placa, vean que es estructura puramente de acrílico, pero vean qué volumen de acrílico, precisamente porque los implantes tenían una emergencia completamente palatinizada, había que tener un volumen de acrílico muy grande, y como quiera que sea, eso era demasiado peso que había, no había biomecánica que soportara la evolución del paciente en este caso. De los implantes que perdió 3 nada más. Este es el implante que se mantuvo. Vean que sí se integra. Hay muchos colegas, doctores que plantean, que dicen que el implante cigomático no se integra. Sí se integra, sí se integra, y que está demostrado. No logramos hacer una foto, pero en la clínica se puede apreciar que también el implante, en la parte que emerge ya en la cara externa de hueso cigomático, estaba cubierto completamente de hueso. Y aquí, por supuesto, estaba en esta posición. Esta paciente, como ustedes ven, no tiene nada de hueso. Esto que ustedes ven aquí ya es el seno maxilar. Aquí están los cornetes, el cornete inferior. Y bueno, se colocaron los implantes en lo que fue un trazo de lo que era la arcada dentaria, ya en una posición más vestibularizada. A este nivel se encontraban los implantes anteriormente. Véanse que era a nivel muy palatino, ya se colocaron en una posición más vestibular. Esta paciente se encuentra en estos momentos en la fase ya de la rehabilitación. Y bueno, es el único fracaso que hemos tenido. O sea, de 364 implantes, 3 que se vendieron por este concepto y fueron recolocados. Aquí tenemos otra imagen donde ya se deja ver mejor, todavía más integrado el implante que era lo que les conversaba. Y bueno, no resta otra cosa que darle las gracias por la atención prestada. Espero que las expectativas se hayan cumplido con relación a una plática vinculada a implantes cigomáticos, y entender por qué es un reto y por qué es una solución. Si no hay otra pregunta, si no hay sin más, pues bueno, queda abierta la sesión de preguntas y respuestas.